noches en las que el silencio se siente diferente, como si el tiempo se detuviera por unos segundos y algo que no pertenece a este mundo se acercara a observarnos. A veces creemos que todo lo extraño ocurre lejos, en lugares abandonados o en carreteras sin nombre, pero la verdad es que el terror también viaja con nosotros, se sienta a nuestro lado y espera pacientemente el momento en que volteemos a mirar. Esta noche escucharás 3 historias, 3 relatos de personas que aseguran haber cruzado una línea que separa lo cotidiano de lo imposible. Te advierto, no todo lo que viaja de noche pertenece a este mundo. Esto es Cuando se anochece. Comenzamos. Me llamo Alejandro. Conduzco un autobús que recorre la última ruta nocturna de la ciudad. Son trayectos largos, entre caminos vacíos y pueblos casi abandonados. A esas horas, rara vez alguien sube. El silencio y la oscuridad son mis únicos acompañantes. Las autoridades insisten en mantener la ruta activa, aunque pocos la usen. A mí no me molesta. Prefiero conducir de noche, sin tráfico, sin ruido. Pero en esa calma, con el tiempo, uno aprende que no siempre viaja solo. Conducir en medio de la nada tiene su precio. Hay cosas que uno aprende a ignorar. Sombras, figuras, cosas que se mueven donde no deberían. Pero hay algo en particular que siempre me ha inquietado. Las personas que caminan junto a la carretera no parecen tener rumbo ni destino. Solo avanzan. Vi al primero de ellos en mis primeras noches de trabajo. Era una mujer. Vestía de azul y caminaba por la orilla, bajo la luz tenue del camino. No había casa cerca ni señales de vida. Solo ella avanzando sin prisa, con el rostro vacío, como si no esperara nada. Toqué el claxon y levantó la cabeza. Me miró un instante, pero no cambió el paso. Pensé que habría un campamento cercano. Seguí adelante. No aparecen seguido, pero cuando lo hacen, es como si el camino los escupiera de la oscuridad. Nadie los ve de día, solo de noche. Los conductores los llaman de muchas formas. Algunos dicen vagabundos lunares. Yo los llamo caminantes de orilla, siempre en el límite del asfalto, caminando sin detenerse. Hombres, mujeres, niños, no hay distinción. No parecen necesitar ayuda ni transporte. Solo existen en ese fragmento de carretera donde la luz del autobús apenas los alcanza. Una noche, hace algunos meses, vi a una mujer mayor. Su aspecto me perturbó. Usaba una bata de hospital y su piel era casi del mismo tono que la tela. El cabello blanco, los ojos hundidos y una sonrisa que no parecía humana. Arrastraba los pies, avanzando lentamente como si cada paso le costara respirar. Quise seguir, pero algo en ella me recordó a mi abuela. Apagué el motor, tomé mi linterna y bajé. La escuché antes de verla, un arrastre constante, pausado, que se acercaba. Cuando la luz tocó sus pies, vi las pantuflas gastadas y la piel ajada. Caminaba directo hacia mí. «Señora», dije,
¿Necesita ayuda? No respondió. Solo siguió avanzando con esa sonrisa fija, mirando a través de mí. Sentí el pulso acelerarse. Cuando estuvo a unos metros, levantó los brazos. Sus dedos se estiraron en mi dirección, moviéndose torpemente como si intentaran reconocerme por el tacto. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Ella abrió la boca. No salió ningún sonido. Su sonrisa se mantuvo intacta. Di un paso atrás y entonces cayó sobre mí. Sus manos frías y huesudas se aferraron a mis tobillos. Empezó a arrastrarme hacia la orilla. La fuerza era imposible. Luché, golpeé, pateé. Nada. Su piel no cedía, como si estuviera hecha de piedra. Grité y solo el eco me respondió. Al final logré zafarme. Me arrastré hacia el centro del camino. Ella no me siguió. Solo se levantó. Volvió la vista hacia adelante y continuó caminando. Sus manos cayeron a los costados. La sonrisa seguía ahí, pero los ojos permanecieron fijos en mí hasta que desapareció entre la oscuridad. Esperé largo rato antes de atreverme a regresar al autobús. Cuando arranqué, mis manos aún temblaban. Creí haberla dejado atrás, pero al avanzar unos metros, la vi otra vez. Seguía ahí, mirándome, como si nunca se hubiera detenido, como si siempre hubiera estado observando. Dicen otros conductores que nadie ha intentado hablar con un caminante de orilla. Si Dios es justo, ojalá yo haya sido el único. Desde esa noche los veo más seguido, siempre mirándome al pasar sin desviar la vista. Ya no intento ignorarlos, pero tampoco pienso volver a detenerme. Si alguna vez conduces solo, en medio de la oscuridad, y ves a alguien caminando junto a la carretera, no frenes. No importa quién parezca ser, sigue tu camino y no mires atrás. Buenas noches, soy Juan y quiero compartir algo que viví hace ya muchos años. Algo que, por más tiempo que pase, no he logrado olvidar. Corría el año 1995 cuando empecé a trabajar como conductor en una línea de autobuses que cubría rutas entre distintos estados. Era mi primer empleo estable y recuerdo bien esa mezcla de nervios y emoción de los primeros días. Los vehículos eran antiguos, pesados, con motores que parecían rugir desde el fondo de la tierra. Los compañeros más veteranos solían hablar mucho. A algunos les gustaba contar historias, de esas que uno no sabe si son advertencias o simples supersticiones. Había una ruta en particular de la que siempre hablaban, la que salía de madrugada desde una ciudad pequeña rumbo a la capital. Decían que en ese camino ocurrían cosas extrañas y que algunos conductores habían visto pasajeros que subían sin pagar y desaparecían antes del siguiente paradero. Nunca les creí del todo, hasta aquella mañana. Llovía desde temprano. Era una lluvia densa, de esas que deforman las luces y borran el camino. Solo llevaba unos pocos pasajeros, menos de 10. Antes de partir, como siempre, me persigné. Lo hacía más por costumbre que por fe, pero esa vez sentí la necesidad de hacerlo con fuerza. Durante los primeros kilómetros todo fue normal. El camino era el de siempre y la lluvia, aunque fuerte, no me detenía. Pero al llegar a una intersección, algo no cuadró. La vía por la que solía pasar no estaba. En su lugar había un sendero empedrado, rodeado por árboles que no reconocía. Pensé que quizá me había equivocado de dirección, así que reduje la velocidad. Mi compañero que iba conmigo me miró sin comprender. La lluvia golpeaba el parabrisas y no se veía más allá de unos metros. Me detuve. Cuando revisamos los relojes, ambos se habían detenido a la misma hora. Intenté encender la radio, pero solo emitía un zumbido bajo, irregular.
Mi compañero quiso salir a mirar. Le dije que no se alejara y bajó con la linterna. Yo lo observaba desde la puerta del autobús. La vegetación parecía cerrarse alrededor y el ruido de la lluvia se sentía cada vez más lejano. Cuando volvió, tenía la cara empapada y el rostro pálido. Dijo: no hay señales del camino. Todo está cubierto por monte. Pensamos en regresar, pero las ruedas resbalaban en el lodo. Uno de los pasajeros se levantó para preguntar cuánto faltaba. Le expliqué la situación. Su expresión cambió cuando miró su reloj. También estaba detenido. Avanzamos despacio hasta llegar a un cruce. En medio de la niebla se distinguía algo. Una pequeña casa de madera, solitaria, sin luces, como suspendida en el tiempo. Detuve el autobús y bajé con mi compañero. Caminamos con dificultad entre el fango hasta llegar a la puerta. Afuera, un hombre mayor estaba sentado, fumando con calma. Vestía ropas que parecían sacadas de otra época. «Buenas noches», le dije con cautela. «Disculpe, señor, ¿podría decirme dónde queda la carretera principal?» El hombre alzó la vista. Sus ojos eran claros y su expresión casi confundida. «¿Carretera?», preguntó. «Por aquí no pasa ninguna». Intenté explicarle que veníamos desde la ciudad vecina, pero su respuesta fue desconcertante. «No conozco ese lugar», respondió con voz lenta. «Aquí cerca no hay ninguna ciudad con ese nombre». Pensé que quizá no nos entendía, así que le hablé del autobús, del trabajo, de la empresa. Pero él solo me observaba, con una mezcla de extrañeza y recelo. «¿Y esa ropa que traen?», preguntó, señalando nuestros uniformes. «No parece de por aquí». Nos miramos, sin saber qué decir. Le agradecimos, aunque su respuesta solo nos dejó más confundidos. Volvimos al autobús y con dificultad emprendimos el regreso. El camino que antes parecía interminable, ahora se sentía distinto. A medida que avanzábamos, el empedrado desapareció bajo las llantas y el asfalto volvió a sentirse firme. La lluvia cesó por completo. Un poco más adelante, un agente de policía nos hizo señas para detenernos. Dijo que el autobús venía cubierto de ramas y lodo, como si hubiéramos cruzado por el monte. Le conté lo sucedido, mencionando el nombre del lugar donde habíamos estado. El oficial frunció el ceño. «Esa localidad existió hace muchos años, pero fue abandonada. Nadie vive allí desde hace décadas». No supe qué responder. Regresé al autobús y continuamos el viaje. El resto del trayecto fue en silencio. Desde entonces he intentado entender lo que pasó, pero no hay una explicación lógica. Algunos dicen que hay lugares donde el tiempo se dobla, donde las rutas cambian y te llevan a donde no deberías estar. Yo solo sé que desde esa noche nunca volví a confiar del todo en los caminos que parecen conocidos. Saludos a todos los que escuchan. Si alguna vez, mientras conduces bajo la lluvia, notas que el camino ya no se ve igual, no sigas adelante. Hola, mi nombre es María y quiero compartir algo que me ocurrió junto a mi madre hace algunos años. No sé cómo describirlo del todo, solo puedo decir que fue algo que ninguna de las dos ha podido olvidar. Nosotras casi no viajamos. Desde que mi padre falleció, mi madre y yo vivimos solas.
Pero aquella vez quise regalarle un descanso. Llevaba meses trabajando sin parar y pensé que un fin de semana fuera de la ciudad nos haría bien. Compramos boletos para un viaje nocturno en autobús. No podíamos darnos el lujo de volar, así que elegimos la opción más sencilla: partir a las 10 de la noche. Llegamos con tiempo a la central, alrededor de las 9:30. El lugar estaba casi vacío, solo algunos viajeros dispersos y uno que otro empleado terminando su turno. El andén que nos correspondía estaba al final del recinto, lejos de las zonas concurridas. Caminamos hasta allá y mientras esperábamos, un grupo de personas subió a otro autobús cercano. Cuando se fueron, el silencio llenó todo el lugar. No había nadie más, esperando. Entonces lo vimos llegar. Un autobús blanco, con el mismo número que aparecía en nuestro boleto, estacionándose justo frente a nosotras. Desperté a mi madre que descansaba en una banca. Subimos sin pensarlo mucho. El conductor tomó nuestros boletos y nos indicó los asientos. Viajábamos ligeras, con poco equipaje. Apenas nos acomodamos, sentí que el autobús comenzaba a moverse. Eran las 9:40. Me pareció extraño que saliera antes de tiempo, pero no dije nada. Mi madre bromeó diciendo que, siendo las únicas pasajeras, podría dormir tranquila. Yo, en cambio, sentía una incomodidad que no podía explicar. No era miedo, pero sí esa sensación de que algo no encaja, aunque no sepas por qué. Avanzamos por la carretera. El interior estaba tenuamente iluminado y las luces del exterior apenas alcanzaban a revelar el camino. Todo era silencio, hasta que el conductor comenzó a reírse. Una risa seca, prolongada, sin motivo. No hablaba por teléfono ni llevaba audífonos. Solo reía. Luego una melodía comenzó a sonar en los altavoces. Era una canción muy vieja, de esas que uno no escucha desde hace décadas. No sabría decir el nombre, pero tenía algo perturbador. Una cadencia extraña que hacía imposible relajarse. Mi madre me dijo que no podría dormir con esa música tan alta, ni con la risa del conductor. Yo tampoco podía. Intenté distraerme encendiendo una de las pantallas que están detrás de los asientos, pero lo que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Era una imagen en cámara nocturna. Nosotras. Mi madre y yo, sentadas en nuestros asientos. Al principio pensé que era un reflejo, pero no. Era una transmisión en vivo, grabándonos desde algún punto dentro del autobús. El corazón me empezó a latir con fuerza. Le susurré a mi madre que algo andaba mal, que necesitábamos bajarnos cuanto antes. Ella, nerviosa, me preguntó a dónde iríamos. Estábamos en plena carretera y afuera solo se veía oscuridad. Entonces, mi teléfono sonó. Era una llamada de un número desconocido. Contesté. Una mujer, con voz firme, me dijo que hablaba de parte de la compañía de autobuses. Me llamaba para avisarme que el vehículo estaba a punto de salir y que nos esperaban unos minutos más antes de partir. No entendí. Le dije que ya íbamos en camino, que estábamos en el autobús desde hacía rato. Hubo un silencio. Luego, la mujer me preguntó en qué número de andén habíamos abordado. Se lo dije. Su respuesta fue inmediata y fría. Ese andén no se usa desde hace tiempo. Está cerrado. Mi cuerpo entero se paralizó. Mientras seguía al teléfono, la música se detuvo. El conductor dejó de reír. Me puse de pie y caminé hacia el frente, temblando. Le exigí que detuviera el vehículo, que nos dejara bajar. Le dije que estaba hablando con la empresa, que sabían dónde estábamos. El hombre solo giró la cabeza. Tenía una sonrisa forzada, grotesca, mostrando unos dientes amarillos y dañados. Sin decir una palabra, desaceleró y la puerta se abrió con un golpe metálico. Tomé a mi madre del brazo y corrimos. No miramos atrás.
El autobús se internó en el monte y desapareció, tragado por la oscuridad. Seguimos caminando hasta que logré contactar a una amiga. La mujer del teléfono, aún en línea, me aseguraba que ya había avisado a la policía. Al poco tiempo llegamos a una pequeña tienda junto al camino. Los dueños nos dieron agua y solo entonces noté lo pálida que estaba mi madre. Cuando mi amiga llegó, la convencí de regresar conmigo a la central. Necesitaba entender lo que había pasado. En las oficinas de la compañía nos atendió la misma mujer con la que había hablado. Solicitó revisar las cámaras de seguridad porque, según el protocolo, ningún autobús puede salir sin ser registrado. Esperamos largo rato hasta que nos llevaron a una sala pequeña donde mostraron las grabaciones. Ahí se nos vio caminando hacia el último andén, pero al llegar al final, simplemente desaparecimos del cuadro. No hubo registro de ningún autobús entrando o saliendo. Ningún vehículo con ese número había estado en servicio esa noche. Los empleados se quedaron tan confundidos como nosotras. No había forma de explicar lo ocurrido. Nos devolvieron el dinero del viaje, aunque nuestro equipaje nunca apareció. Esa noche, al llegar a casa, entendí que lo único importante era que seguíamos vivas, porque no puedo evitar pensar ¿qué habría pasado si no hubiéramos bajado a tiempo? No sé si aquello fue algo paranormal o algo que escapa a la lógica humana. Solo sé que desde entonces, cada vez que veo un autobús vacío en medio de la noche, prefiero mirar hacia otro lado. Cuídense mucho. Y si alguna vez viajan de noche, asegúrense de que el autobús realmente exista. Cada una de estas personas vivió algo que desafía toda lógica. Ninguna cámara lo grabó, ningún informe lo explica, solo quedan los recuerdos y las marcas que causaron este suceso. Si a ti que me estás escuchando te ha sucedido algo en la carretera, algo que no puedes explicar, no lo calles. Cuéntanos tu historia al correo cuandoseanochece1@gmail.com, porque cuando la noche cae, las sombras vuelven a escucharnos y tú podrías ser el siguiente en descubrir qué ocurre cuando se anochece. Hasta mañana.